Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Hoy quiero empezar con una pregunta y es si alguna vez te arrepentiste de la carrera que escogiste o de lo que estudiaste o de tu trabajo. Una encuesta que hizo LinkedIn el año pasado, terminando el 2023, a 3,190 personas, dio cuenta de que 38% de ellas tomarían una nueva posibilidad, una nueva opción, si es que tuvieran oportunidad para empezar de nuevo su carrera o sus estudios. Para eso, hoy tenemos una conversación sobre cuáles son las habilidades y las destrezas que son necesarias, que debes desarrollar cuando estás optando por una carrera universitaria, cuando quieres cambiar de carrera en este mundo tan cambiante, tan rápido y que se mueve con tanta vorágine. Para eso recibimos hoy a Verónica Sauer. Ella tiene una maestría en educación, es coach vocacional y es parte del grupo Connect Career Coaching. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Queremos empezar con una pregunta súper sencilla, pero que seguro es la base para tomar conciencia sobre este tema. Y es, ¿por qué nos equivocamos en elegir una carrera que realmente nos guste y sobre todo que nos sirva en este mundo tan competitivo? Excelente pregunta. Mira, Gaby, uno de los temas fundamentales es entender que a veces la forma en que tomamos la decisión de cómo elegimos la carrera, ese es el error fundamental. Porque ciertamente esta generación va a tener muchos cambios de ocupaciones y de carreras. Entonces, es de cómo abordamos ese primer intento, ¿no? Entonces, a veces tomamos la decisión más guiados por lo que los demás sugieren, no haces realmente ningún proceso previo, estás más vinculado a la universidad, el destino, más que a qué ocupación yo me relaciono más. Es decir, no ponemos nuestro perfil personal primero ante la decisión de en dónde quiero trabajar, qué perfil ocupacional empata conmigo. Entonces, ahí está el problema, creo yo. Esa sensación a veces de después de 10 años de que me cambio, que no me siento bien con una carrera, puede experimentarse y se va a experimentar en esta generación. Es decir, hay tendencias de que vas a cambiar de 10 a 14 veces de ocupación. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que vamos a ser lifelong learners. Es decir, vamos a tener que aprender, irnos puliendo cada vez, sumando mucho más aprendizaje, más conocimiento y que va a haber cambios. Y que la forma en que construimos esos cambios va a determinar que lo veamos como un crecimiento o como un fracaso. Y en ese sentido, ¿qué rol tiene entonces la identidad del joven, ¿no? Ustedes trabajan, por ejemplo, en este proceso de asesorar a los jóvenes cuando están y a los padres, cuando están pensando en su camino hacia la universidad, en su camino hacia su profesión. ¿En qué momento los jóvenes empiezan a descubrir su identidad, a tener este proceso de autoconocimiento y cómo podemos ayudarles en ese proceso? En ese sentido, cada individuo es único, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal? Nos preguntan muchas veces. Pero el momento ideal es cuando el chico quiera. Es decir, cuando el estudiante realmente tiene la necesidad de conocerse mejor, vincularse a ocupaciones primero y después a programas. Ese es el momento ideal. En el mundo perfecto, también, ¿qué nos gustaría? Que los chicos a partir de cuarto curso, es decir, 10º grado, lo hicieran. ¿Por qué? Porque esto es un acompañamiento básicamente a entenderte mejor, cómo funciona el programa. La idea es que tú te conozcas un poco más, que hagas una introspección. Entonces sepas sobre tus habilidades, tus aptitudes, tus fortalezas, entender cómo me ven los demás. Entonces eso te ayuda muchísimo a la hora de vincularte a un perfil ocupacional. Si tú te fijas, por ejemplo, hoy en día, LinkedIn, tú abres un perfil. Es una narrativa de la persona. No es simplemente qué estudió, ni dónde estudió. Es entender quién es la persona en su forma holística. Un tercero ratifica que efectivamente tienes una habilidad y que ha trabajado contigo, que tienes habilidades como trabajo en equipo, etc. Entonces, esa base es la que trabajamos en el programa, es de entender quién eres tú primero. Entonces, en cuarto curso, cuando ya tienes esa inclinación o esa curiosidad de quién soy yo y a dónde me quiero enfocar,
¿qué te permite esto? Te permite de alguna manera que una vez que has terminado el programa, tienes varias opciones de ocupaciones que van contigo. Entonces, en ese verano, tú puedes hacer una pasantía, por ejemplo, que es súper útil a la hora de decidir. Es decir, ¿qué no hacemos? Muy pocos chicos hacen una pasantía previamente a meterse a la universidad, ¿no? Entonces, la idea es que haces un trabajo sombra, digamos, en el verano de cuarto. Muchas veces en el verano de quinto puedes hacer un preuniversitario relacionado justamente a lo que terminan siendo tus 2 o 3 opciones. Entonces, ese es el mundo ideal. ¿Ocurre? No ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Porque vemos esta decisión como tan estresante, tanto padres como hijos. Es algo como que no quieres ver, que empujas la pelotita y bueno, ya se aclarará, ya se decidirá. ¿Por qué? Porque es abrumador. Porque sientes de alguna manera que tienes tantas opciones en el mundo de universidades, de carreras, de programas, localmente inclusive. Entonces, como que no quieres realmente enfrentar esa decisión en cuarto curso. Entonces, ¿qué ocurre? Nos pasa que unos entran en cuarto por voluntad, porque tienen este deseo. Otros entran en quinto, otros entran en sexto, pero lo que es indispensable es la motivación propia. Eso principalmente. Entonces, es más o menos a la edad de los 15 años donde tú dices que el joven va encontrando sus intereses. Y es el uso de que, por ejemplo, se puede hacer a los veranos que no están en clases. Hablas un poco de la desconexión entre lo ideal y la práctica, ¿no? Sí. ¿Qué pasa realmente en la mayoría de los hogares de los veranos que se puede ir cambiando para ayudar a los chicos en este proceso de autoconocimiento para que vayan descubriendo qué les interesa y también qué necesitan ir mejorando para perfilarse? Justamente, mejor. Eso es lo que creo que culturalmente en el Ecuador no trabajamos. Es decir, muy pocos chicos efectivamente trabajan en el verano. O sea, no es tan común. Es decir, acercarte a lo que probablemente es la ocupación de tus sueños y pedir la posibilidad de un trabajo sombra. Es decir, efectivamente, no es que vas a estar remunerado, pero por lo menos sentirte en el ambiente de lo que crees que es una ocupación para ti. Pero ¿cómo se elige este trabajo? Porque hay personas que dicen que, por ejemplo, tampoco me sirve que yo lo haga o que lo haga mi hijo o mi hija, que vaya, por ejemplo, no sé, desenfocado. A servir cafés en un banco. O sea, ¿te sirve o no te sirve? Si es que tu profesión va a ser, por ejemplo, las finanzas o si es que quieres algo en particular, al final del día, ¿cómo puedes saber en qué? Saber en qué y además cómo hacer que esto te sirva y que no simplemente, yo te digo, yo muchos veranos pasé sirviendo cafés, una vez hasta limpiaba baños en la empresa familiar, pero además estaba muy expuesta a las reuniones, por ejemplo. Luego poco a poco fui contestando teléfonos y fui conociendo a la gente en la empresa y me ayudó mucho. No sé qué tanto hoy en día podemos ya ayudar a los chicos a perfilarse y a que esto realmente les pueda servir para su futuro. Efectivamente eso pasa y lo que tú dices, a ver, en ese sentido yo creo que cualquier pasantía es buena. Es decir, cualquier trabajo te ayuda a generar destrezas. O sea, desde el pasar café, es decir, el control de tu cuerpo, el atención al cliente, el de alguna manera manejarte mejor. Entonces, cualquier trabajo, por básico que parezca, siempre te va a ayudar. Es decir, creo que siempre. Ahora, efectivamente creo que es mejor irte enfocando en lo que después va a ser una posibilidad. Por eso es que es importante conocerte mejor, ¿no? Entonces, en la medida que tú exploras de acuerdo a tu personalidad, a tus habilidades, a tus fortalezas, con qué empatas como perfil ocupacional, vas viendo posibilidades para mí. Es decir, efectivamente yo tengo habilidades en este sentido, trabajo en equipo, tengo el interés de saber un poco de finanzas. Entonces vas viendo que hay muchísimos elementos que empatan con perfiles que pueden ser distintos. Finanzas es una opción, también encajo en marketing, también me gustaría saber de ingeniería de alimentos. Entonces vas viendo que, wow, no solamente hay un perfil ocupacional, porque ese es otro tema. Muchas veces tenemos en la cabeza una sola idea. ¿Por qué? Por el negocio de la familia. Entonces, porque es lo único que he visto, en los veranos es la única pasantía en la que he estado. Entonces, el momento que haces un programa así, comienzas a ver posibilidades que no sabías que existen. O sea, básicamente ocupaciones hoy hay nuevas que ni siquiera conocen. Entonces, al conocerlas por lo menos de manera previa, tú ya puedes ver qué pasantía vas a hacer en el verano. Es decir, ya tienes el nombre. Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a un chico de 15 o 16 años, ¿qué hace un actuario? No saben ni siquiera qué es un actuario.
Entonces, independientemente de todo, es entender que dentro de la parte, por ejemplo, de finanzas o administración, hay ocupaciones muy interesantes que no conoces. Entonces, puedes ver finanzas, pero puedes ver ser actuario también. Tiene relación. Entonces, ahí comienza el enfoque de por dónde y a dónde hago la pasantía o el trabajo sombra o la entrevista o lo que quiera que me dé más información real de esa ocupación que yo quiero tener. Nos decías hace un rato que las personas que están ahorita pasando por la universidad o empezando su vida profesional cambiarán entre 10 y 14 veces de ocupación, que puede ser incluso de profesión. Ajá. Hay este concepto de la impermanencia en el cual hoy, mucho más que antes, las cosas cambian y cambian muy rápido. Uh-huh. ¿Cómo se llevan estas conversaciones hoy en día que hay donde vemos una estadística que más o menos el 87% de las personas en nuestro país no les gusta su trabajo? ¿Cómo vamos educando para la flexibilidad y para que las personas vayan entendiendo que la impermanencia y este estado de constante cambio va a ser la constante en su vida? Claro. Ahí, por ejemplo, si tú oyes mucho hoy en día, justamente en esto de los perfiles ocupacionales y en la contratación, el tema de habilidades blandas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a determinar nuestro futuro y eso es algo con lo que tenemos que de alguna manera manejarnos. Es decir, entender mis habilidades blandas, cómo pueden permear a diferentes perfiles ocupacionales. ¿Qué son estas habilidades blandas? Exactamente, las que tienen las personas. Es decir, que no son parte de una inteligencia artificial, son propias de la persona. Por ejemplo, el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales, la comunicación, la creatividad. Son cosas que la inteligencia artificial no nos puede reemplazar. La resolución de problemas complejos. Entonces, no todos tenemos todas estas habilidades, ¿no es cierto? Pero ciertamente cada individuo tiene algunas. Entonces, no se trata de que tu perfil tenga todas las habilidades del futuro. Se trata de entender cuáles son las más fuertes en mí y cómo estas habilidades pueden acompañarme y ser permeables a varias ocupaciones. Entonces, todo te va a sumar. No lo vas a vivir como un fracaso. O sea, hoy en día el perfil ocupacional, que de alguna manera va cambiando de sectores, aporta. ¿Y aporta en base a qué? Justamente a este trabajo de habilidades blandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en comunicación y eres bueno, tú puedes permear a un sector tecnología en un área completamente distinta, pero esas habilidades que generaste son útiles en la parte tecnológica. Entonces, por eso no lo ves como un fracaso, porque entiendes que es una construcción de un perfil personal que puede ir mutando de ocupaciones, pero aportando a un perfil mucho más completo, si se quiere, porque tienes conocimientos de muchos sectores que te pueden ayudar. Es por eso, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, en la parte de tecnología, uno no pensaría que alguien que estudió arte pueda tener cabida en la parte tecnológica, y la tiene. O sea, por ejemplo, el diseño UX UI tiene un componente de que sea mucho más fácil para ti navegar dentro de una página, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay un componente artístico también, cómo pones, cómo creas eso, y uno no sabe, o sea, uno piensa, dejo la parte tecnológica aparte porque no soy muy hábil y soy artista. Entonces, hay que entender que desde la parte artística también puedes aportar a la parte tecnológica, pero después. Entonces, por eso es importante que si te sientes artista, creativo, etcétera, eres consciente de las habilidades que has desarrollado en otro perfil ocupacional y puedes migrar a otra industria en cualquier momento de tu vida con ese conocimiento y esas habilidades. Antes, por ejemplo, habían conocimientos, más que no se hablaba tanto de habilidades, sino de conocimientos. Por ejemplo, el manejo del inglés, donde siento que es todavía, ¿no? El idioma del conocimiento universal. Te abría muchas puertas y te daba muchas posibilidades, incluso en el mercado laboral. Hoy en día, ¿cuáles son, si existen, estas habilidades fundamentales? Es decir, por ejemplo, la adaptabilidad, la flexibilidad. ¿Cómo ven ustedes en el sentido de estas son las cosas que sí o sí necesito desarrollar para desenvolverme en el mundo de hoy? A ver, eso también es importante reconocer. Es decir, efectivamente, una de las partes, la tecnología viene porque viene a toda área, a toda industria. En ese sentido, lo que hay que reconocer es que todo lo que es rutinario va a ser reemplazado por la tecnología. Entonces, por eso es que se vuelve importante que tengas conciencia que todo lo que es pensamiento crítico, creatividad, eso es lo que va a determinar tu éxito en cualquier ocupación. Porque todo lo que
un programa de inteligencia artificial puede hacer, la verdad, en realidad va a ser rutinario. Entonces, si tú te vas a apoyar simplemente en una ocupación en la cual es una rutina, ahí es cuando viene el fracaso. Entonces, entender que la parte tecnológica, de hecho, justamente leía una entrevista de un CEO de una empresa de inteligencia artificial que decía, todos vamos a ser programadores de una y otra manera, ¿no? De NVIDIA, de hecho, se llama la compañía. Entonces, él decía, tú le vas a tener que indicar a la inteligencia artificial qué quieres, o sea, qué quieres que te desarrolle. Entonces, lo difícil hoy en día va a ser justamente entender qué quiero desarrollar, qué quiero producir, en qué quiero emprender, cómo guiar a esa tecnología que está a disposición cada vez más fácil para solucionar un problema, para llenar un espacio, para generar un producto. Entonces, hoy en día se vuelve más bien, hoy en día tienes posibilidades de emprender con mucha más facilidad, porque de hecho tienes la posibilidad inclusive de certificarte en programas gratuitos de habilidades específicas que requieres para desarrollar cualquier cosa. Creo que lo que mencionas es fundamental porque desde el punto de vista de la tecnología, que es algo que acompaña a todas las industrias. O sea, hay muy pocos sectores, hay muy pocos aspectos de la vida que ya no pasan por la tecnología, que ya no requieren la tecnología para cualquier tipo de desempeño y tarea. Ahora, antes, hace un par de años, quizá incluso actualmente, se tenía la idea de que lo que había que hacer era aprender a programar. Por ejemplo, las profesiones del futuro, incluso La Hora publicó, me parece que el año pasado, una nota en la cual la demanda de programadores era altísima y hoy, con el desarrollo de la inteligencia artificial, ya no tanto, ¿no? Entonces, hay esta idea de que en realidad lo que hay que hacer es aprender a hablarle a la inteligencia artificial. Aprender a darle órdenes de instrucciones claras para que te sirva y haga lo que tú le pides. Así es. Porque va a ser la inteligencia artificial la que programe las páginas web o programe una app o haga cualquier cosa, como dices tú, rutinaria y más automatizada. ¿Cómo puedo hacer este acercamiento a aprender a hablarle a la inteligencia artificial y a los chicos? ¿Cómo podemos empezar a inculcarles esta necesidad y dónde pueden encontrar estas herramientas? En ese sentido, cada persona es holística y única, ¿no? Entonces, por eso el enfoque debe ser siempre quién soy yo, qué habilidades son más fuertes en mí y cuáles son los perfiles ocupacionales de los que yo me puedo desarrollar mejor esas habilidades. O sea, en la medida que tú te involucras en justamente un ambiente donde estas habilidades sean necesarias, sean útiles, reconocidas, tú te vuelves mejor, ¿no? Entonces, una vez que tú ya has logrado ese reconocimiento, es cuando realmente puedes instruir mejor a la inteligencia artificial. Porque de alguna manera tienes que tener el conocimiento básico, humano, de cuál va a ser la necesidad del sector en el que estás. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Tú tienes que ver la necesidad. Claro. Y la necesidad la puedes solamente ver en la medida que tú estás de alguna manera aportando con tus propias habilidades personales e identificando esas necesidades, esos productos o esas cosas que están pendientes por elaborar o por hacer. Entonces, por eso es que es importantísimo que uno de alguna manera entienda que por encima de las habilidades de la inteligencia artificial estás tú y que tú vas a instruir a esta inteligencia en base a ¿qué? A tus habilidades, a tus capacidades, a tus aptitudes. Entonces, tú vas a guiar eso. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? Sí. Entender yo en qué ocupación puedo destacar más y cómo generar innovación en lo que sea que estoy trabajando, apoyado ciertamente de todo lo tecnológico. Eso creo yo la receta del éxito. Vivimos en un sistema educativo que tiene muchísimas falencias, tiene cosas positivas, pero tiene muchas falencias. Por ejemplo, igual ahora publicó esta última semana los resultados del INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Educativa, donde se ve realmente, primero, una brecha muy marcada entre la educación particular y la educación pública en el desempeño estándar de los estudiantes. Hay muchísimas deficiencias, por ejemplo, en el tema del inglés, pero también en general tenemos un sistema educativo que estandariza la enseñanza y también estandariza la calificación y estandariza los reportes. Entonces, hablábamos contigo en la preparación de esta conversación sobre las libretas, la entrega de libretas de calificaciones.
y lo que miden. O sea, miden conocimientos de memoria y conocimientos de lógica, con suerte. Y básicamente te explican cómo está tu hijo o tu hija dentro de la masa de estudiantes. Uh-huh. ¿Qué conversaciones debo tener yo dentro de casa para explicarle al individuo y hacer que mi hijo o mi hija salga de la masa y logre realmente desarrollarse como individuo para tener estos aspectos fundamentales que lo hacen diferente, ya sea en un proceso de aplicación a la universidad o en el mercado laboral? Sabes que justo leía unas estadísticas en general de que esta generación es la que menos tiempo ha pasado con sus padres, por esta obsesión que tenemos de que el conocimiento es lo que los va a salvar. Entonces, las jornadas escolares son más largas, tienes extracurriculares, tienes clases adicionales para cumplir con los requisitos del colegio, y ahí está el problema. Es decir, porque estás tan en la rueda de adquirir conocimientos y no entender en qué soy bueno. Es decir, ese es el problema que, por ejemplo, tenemos nosotros. Es decir, que de alguna manera ni los padres a veces conocemos realmente a nuestros hijos y ellos menos. Entonces, el autoconocimiento es indispensable en todas las áreas de la vida. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es importante? De alguna manera, identificar también en tu hijo qué hace bien, pero con tiempo. O sea, esto del tema de cantidad versus calidad es cantidad también. Es decir, creo que hay que abrir las conversaciones a justamente, oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal el proyecto de física? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te resultó difícil del proyecto? O sea, si lo ves motivado en cualquier actividad escolar, preguntarle un poco y efectivamente entender en qué es hábil, más allá de qué sabe. Es decir, es súper importante que entendamos que el conocimiento también es qué hago bien, qué conozco bien, qué me gusta hacer. O sea, entendernos desde varias aristas, ¿no? Entonces, el colegio un poco nos obliga a cumplir con todo lo que deberíamos saber, pero no entendernos desde nuestra propia perspectiva en cómo este conocimiento aporta dentro de mis habilidades personales y cómo lo puedo utilizar. Uh-huh. Entonces, por eso, por ejemplo, en Finlandia tú tienes un aprendizaje distinto en el sentido que hay se llama Project-Based Learning. Entonces, es un aprendizaje basado en proyectos, en los cuales los chicos tienen que desarrollar un proyecto de cualquier tipo. Hay una motivación intrínseca de hacer primero y luego ir resolviendo. Entonces, va resolviendo mediante el conocimiento. Entonces, resulta que vamos a vender galletas, ¿ok? ¿Cuántas galletas vamos a vender? ¿Cuánto cuestan los materiales de la galleta? Entonces, comienzas a través de la motivación del hacer a ver, ¿qué tengo que hacer? Usar un Excel, sumar y restar, multiplicar, ver si la harina de 350 gramos cuesta menos. Entonces, a través del hacer, comienzas a darte cuenta que adquieres conocimientos, uh-huh, pero de con otra forma y un aprendizaje distinto. Entonces, comienzas a entender que eres mucho más hábil en el manejo financiero que en la parte de ejecutar la galleta. Comienzas a entender que eres muy bueno comunicándote porque vendiste muy bien la galleta. Entonces, es como un matrimonio entre el hacer y el conocer. Y aquí en el Ecuador tenemos como un divorcio en ese sentido. Conocemos mucho, pero no hacemos precisamente con ese conocimiento nada motivacional por ti mismo. Uh-huh. Es decir, no tienes esta obligación de hacer. Entonces, no conectas lo uno con lo otro. Tienes una base de qué sabes, pero no cómo utilizar ese conocimiento con habilidades. Mencionas el tema, por ejemplo, de los padres o madres que intentan, para buscar oportunidades para sus hijos, llenarles el espacio de, como dices tú, conocimientos. Uh-huh. Hay miedo también. Vivimos en un país en el cual te toma entre 8 y 9 generaciones salir de la pobreza. Entonces, la perspectiva de futuro es una perspectiva que preocupa y que asusta. Uh-huh. Y en ese sentido, obviamente, todos los padres y madres, o casi todos, la gran mayoría, siempre tratan de tomar las mejores decisiones para sus hijos. Pero en ese sentido, ¿cómo llevas esta conversación con los padres y madres de familia para explicarles que sí, enfrentamos algo desconocido y que tienen que también un poco quizás soltar sus miedos
para darle esa libertad al chico y a la chica a que exploren el mundo, ¿no? Porque al final del día tenemos esta concepción de que hay profesiones en las que te va a ir bien. Ajá. Abogado, médico, por ahí ingeniero, tal vez. Y hay profesiones en las que, pues, a mí me decían, vas a ser periodista, te vas a morir de hambre. Y realmente no, es una profesión difícil. Sí. Lo mismo les dicen a los maestros de escuela, que es una profesión totalmente pobremente remunerada, muy ingrata, pero fundamental. Entonces, hay esta preconcepción de las profesiones y tú dices, bueno, mi hijo que se haga médico porque seguro le va a ir bien. ¿Cómo tienes esta conversación para permitir esta exploración que también es un paso a lo desconocido? Especialmente con los padres. Yo creo que los jóvenes tienen menos miedo. Efectivamente. Y eso, qué bien que lo preguntaste, porque eso es efectivamente lo que ocurre. Es decir, hay mucho vías de lo que es o no rentable dentro de una ocupación. Entonces, por ejemplo, la que tú acabas de decir, médico, por ejemplo. Entonces, todos, la gente de provincia, todos mandan a sus hijos a la facultad de medicina porque en realidad confían en la medicina per se. Y en ese sentido es súper complejo porque tienes que conocer efectivamente cuál es el mundo de la medicina. Y hoy en día hay de alguna manera la posibilidad. Entonces es importante entender cómo es la dinámica de cada profesión y ocupación. Si tú entras, por ejemplo, al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a las estadísticas, la medicina es una de las más complejas en crecimiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y todo lo que es tecnológico tiene un impacto directo en la medicina. Entonces ya no necesitas médicos para todo. Hoy hay carreras técnicas relacionadas con la medicina, más cortas, que están absolutamente bien remuneradas. Inclusive, la enfermería, como que hay como una resistencia a la enfermería a veces, y tiene una muy buena remuneración en el exterior también. Entonces, es un poco de desconocimiento de que efectivamente si tu hijo tiene estas habilidades, esta vocación, tú ves que tiene la capacidad. Medicina puede ser una opción, pero hay que ser consciente que el crecimiento dentro de por ejemplo, las residencias es muy complejo a veces optar por algunas, la primera que tú quieras. ¿Por qué? Porque depende de los hospitales. Los hospitales son limitados. Las opciones de que se abra, por ejemplo, cirugía cardiológica, a veces hay 1 o 2 cupos y hay 300 chicos que están en espera. Y es una carrera que te puede tomar más de 10 años y resulta que no se te abrió la residencia que tú esperabas. Entonces, eso no quiere decir no me tomo el riesgo, pero sí es importante saber a qué te estás arriesgando. Sí es importante saber que aparte de la medicina hay estas ocupaciones, que por ejemplo la parte de todo lo que es traumatología, de todo el trabajo kinestésico, de fisioterapia, puede ser muy bueno y más técnico, más reducido el tiempo de estudio, bien remunerado. Entonces, es tener el abanico, si tú quieres, de las posibilidades dentro de la medicina que existen y en base a eso tomar tu decisión. Creo que el punto que topas es fundamental. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo las estadísticas de una universidad en Ambato, la Universidad Técnica de Ambato, y decía que hay 9,800 aplicantes para 2,500 cupos. Ajá. Y entonces van a haber 7,000 y pico estudiantes que se van a quedar en el aire. Y este punto que topas tú de la una opción, y hay una queja muy grande, ¿no? Obviamente tenemos unos cupos limitados dentro del sistema de universidades en el Ecuador, más aún el sistema público. En algunos casos les toca irse a otras provincias. Son muy pocas las personas que tienen un acceso para ir a estudiar afuera, ¿no es cierto? Pero esta opción de tener carreras técnicas o carreras que no pasan por la universidad. Cuéntanos un poquito cómo es este proceso de explorar. Sí, por ejemplo, las carreras técnicas son una posibilidad maravillosa, que tienen un montón de crecimiento, pero poco conocidas en el Ecuador. Uh-huh. También creo que eso, por ejemplo, es un trabajo que deberían hacer las universidades. O sea, un poco trabajar en las personas en el sentido de que efectivamente te desarrollan habilidades al corto plazo que te permiten trabajar de manera directa. Inmediata. Entonces, eso es lo que la gente no conoce, no sabe que existe, sienten que de alguna manera es menos que la universidad, y no es menos que la universidad. Es una educación diferente, distinta, basada además para un perfil distinto de persona, porque no todos son académicos, no todos tienen que pasar por un BA. La carrera técnica es mucho más enfocada para las personas que les gusta hacer, y de alguna manera ese es su aprendizaje. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en términos de crecimiento, las carreras técnicas aquí y en Europa van a crecer un montón, porque se necesita gente que haga
ciertas cosas que no hay la capacidad, no hay la gente, no. Entonces, eso la gente no lo conoce y le ha tenido miedo de alguna manera a indagar o no ha tenido acceso a conocer, pero hay un montón de oportunidades en la parte técnica que hay, pero que la gente no opta, no las conoce. Y por otro lado, también sí creo que aquí en el Ecuador nos falta desarrollar programas tecnológicos, realmente carreras técnicas bien puestas, bien desarrolladas, bien conocidas, bien mercadeadas, para que la gente confíe un poco más. ¿Existe un componente de género quizá en este tema de cómo se escogen las carreras y cómo se va perfilando las habilidades? Por ejemplo, hasta hace muy pocos años se creía que el cerebro de la mujer no era tan bueno para las matemáticas y las ciencias, y luego se dieron cuenta que en realidad la posibilidad más grande era que la forma en la que se había desarrollado el método de enseñanza de matemáticas y ciencias estaba hecha por hombres y realmente con temas muy puntuales de cómo funciona el cerebro de los hombres, que en algunos casos sí tiene otra forma de pensar, ¿no es cierto? La lógica quizá es un poco distinta, los códigos, los profesores eran siempre hombres, y luego se fueron desarrollando programas, hay colegios y universidades que tienen programas de ciencias y matemáticas enfocados para las niñas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en tu experiencia de ver chicos en los últimos años del bachillerato, el desarrollo de estas habilidades y destrezas en matemáticas y ciencias con respecto al género de los estudiantes? A ver, yo no creo que es un tema de habilidades cognitivas. Ajá, es decir, sí. Los dos tienen la misma potencialidad, ciertamente, de desarrollar cualquier habilidad. El tema tiene un bagaje cultural, es decir, la mujer en cierto sentido no ha tenido tanto acceso o de alguna manera no se ha sentido motivada tradicionalmente a las áreas de ingeniería, pero más por un tema cultural, no de habilidad en la parte matemática. Por otro lado, hoy en día hay, de hecho, colegios solo de mujeres, solo de niños, que tienen este enfoque de efectivamente académico. Y la realidad de la separación no es por la parte cognitiva, sino más bien porque, por ejemplo, en la parte de la adolescencia, la presencia del otro hace que de alguna manera no te conectes al contenido. Entonces, es más por ahí. Es decir, si tú quieres explotar el conocimiento únicamente, puede ser más manejable un grupo solo de hombres y solo de mujeres, sobre todo en cierta edad. Sin embargo, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, yo creo que eso es equivocado. Es decir, yo creo que más allá del conocimiento matemático, tú tienes que, de manera temprana, siempre manejar esos dos aspectos. La distracción que representa manejar los dos géneros en una clase, el saber preguntar, aunque el contenido sea fuerte. Es decir, no solamente por este contenido y este conocimiento, limitar a los chicos en un área escolar solamente para que se sientan más cómodos para ese conocimiento. Creo que es mucho más valioso ese manejo. Es decir, a pesar de todo, a pesar de la distracción, concentrarme en el aprendizaje de las dos cosas. Es decir, creo que eso es ideal. Sí, y también esta conversación con los padres es válida desde el punto, y los chicos, es desde el punto de vista de que no porque algo me resulta difícil quiere decir que no soy bueno para esto. Así es. Entonces, por ejemplo, yo tenía una conversación con una de mis hijas el otro día y me decía, es que yo soy mala para las matemáticas, y le decía, ¿eres mala o es difícil? Porque hay otras cosas que le resultan más fáciles y quizá es ahí donde vamos a trabajar un poquito más para que te resulte más fácil, le caches y disfrutes un poco más. Entonces, esta preconcepción de soy malo en esto, entonces no lo topo, ¿es válida o...? No, para nada. Yo pienso, porque, por ejemplo, particularmente en la matemática, puedes tener una didáctica que no funciona para tu hijo. Entonces, independientemente de eso, o sea, creo que eso es otra cosa que tenemos que desarrollar, tanto padres como hijos. No te puedes quedar con una etiqueta. Y, por ejemplo, dentro del programa, nosotros también hacemos una diferenciación. Creo que ciertamente sí tienes que reconocer que de arranque tienes cosas que en la que no eres hábil, porque tampoco pretender que eres hábil en todo, ¿no? Entonces, tú puedes tener el día de hoy una habilidad baja en matemáticas y reconocerla, y está bien. Sin embargo, sientes que te motivaría las finanzas, porque sí, o sea, porque, ok. Entonces, es entender, hoy yo tengo esa habilidad baja, sin embargo, voy a trabajarla. Es decir, no limitarme porque la tenga baja, sino entender que va a ser un desafío esa parte. Entonces, no ponerte una etiqueta de soy malo, sino todo lo contrario, entender, de arranque no tengo esa habilidad. ¿Por qué?
porque quizá tuve una didáctica mal hecha, porque de pronto no he tenido el tiempo, quizá necesito una clase. Encontrar la solución dentro de esa situación que tienes, pero entender también si te motiva o no, porque efectivamente, si es algo que no te motiva, porque no es tu naturaleza, también entenderlo. Es decir, si vas a estar haciendo clases de matemáticas sin motivación alguna de por qué lo estoy haciendo, ese es el problema, ¿no? O sea, entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Me motiva? ¿No me motiva? Esas son las definiciones más importantes en ese sentido. El servicio que dan ustedes, y un poco para explicar, ¿no es cierto? Se trata de ayudar a guiar a las familias, a los jóvenes, en este mundo de tanta información y de tantas posibilidades de carreras que no sabemos ni que existen y de carreras que se van a crear que en este momento ni existen. ¿Qué les decimos a las personas que tienen esta curiosidad, ¿no es cierto? De no sé qué voy a estudiar, no sé qué me gusta, porque además empieza, ni siquiera es, no sé para qué soy bueno, no sé qué me gusta, mucho peor lo que voy a estudiar, mucho peor lo que voy a hacer de aquí a 10 años, ¿no es cierto? Claro. Ahora hay personas que no tienen la posibilidad de acceder al servicio que ustedes prestan o un servicio similar. Entonces, obviamente lo ideal sería guiarse con un profesional, pero si es que no tengo acceso o por ahí vivo en provincia, ¿qué le recomiendas? Mira, hoy en día todo, eso te decía, podemos hacerlo de manera autónoma. Eso es a veces aterrador, ¿no? No todos tenemos la autonomía para investigar o hacer. Entonces, si tú pones en ChatGPT, o sea, algo así tan simple como ¿cómo escojo una carrera? Te va a salir. Fíjese en tus intereses, en sus fortalezas, en sus aptitudes. Te dice exactamente lo que tienes que hacer. La realidad es que no lo hacemos. O sea, a veces necesitas un acompañamiento. Entonces, hay de hecho tests, los mismos tests que nosotros utilizamos, los puedes conseguir de manera gratuita en el internet. Igual, test de inteligencia de manera gratuita en el internet. Revisar todos los programas que nosotros tenemos, los puedes revisar de manera directa en las universidades. Uh-huh. Pero la realidad es que, como tú mismo dices, hay tanta información que a veces la necesitas de una forma más compacta y organizada para poder valorarla. Entonces, el programa no es que te va a decir qué hacer, te acompaña en la forma en que la presentas la información para tú mismo generar tus argumentos y poder de alguna manera determinar qué es lo mejor para mí. Uh-huh. Pero la idea en realidad es que, ¿para quién es el servicio? ¿Para el padre o para el hijo? El chico. Porque el chico es el que va de alguna manera tener argumentos para él mismo, para compartir con sus padres. Porque la idea del programa es empoderarlos a ellos de su propio perfil ocupacional y entenderse a sí mismos en cuanto a la decisión que están tomando. Que eso es lo que realmente hace el programa. Es decir, que ellos puedan entender y validar por qué están seleccionando la carrera, con qué futuro, con qué empleabilidad, por qué la escogen. Y eso compartirlo, por supuesto, en familia. De eso se trata. Hablas de habilidades, destrezas, también hay un componente de conocimiento. Uh-huh. Hay un componente de incentivo o limitación económica uh-huh. de las familias. ¿Qué rol tienen los sueños y las ilusiones de los chicos? Porque siento que también hay una etapa en la vida en la que uno dice, ya, bueno, eso es pura ilusión y yo me voy a enfocar en lo objetivo, ¿no es cierto? En los datos, en qué me dice el test, en para qué soy bueno. ¿Qué tanto en la realidad se incentivan los sueños y las ilusiones? ¿Qué tanta licencia nos damos nosotros para soñar en grande? ¿Y cuáles son los elementos que además ayudan y no ayudan en este proceso de convalidar mis sueños y mis metas o mis sueños y mis ilusiones con la realidad que veo en papel? Tal cual. Esto te permite básicamente plasmar tus sueños pero de una manera objetiva. Es decir, tú tienes que básicamente proyectar tus sueños desde tu realidad personal. Es decir, uh-huh. no es matarles la motivación, porque lo que va a determinar tu éxito a largo plazo es la motivación. La motivación viene dada de que disfrutes tu trabajo, de que lo que tienes tú para aportar realmente sientas que te hace crecer, porque no tiene sentido que escojas una ocupación porque paga bien. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es quitar el factor económico, ponerte a ti primero. Para ponerte a ti primero tus sueños, efectivamente, mis sueños, ¿cuál es? ¿Qué ocupación? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son mis sueños, efectivamente? ¿Qué quiero? ¿Qué ocupaciones? ¿Qué tanto empato con todo esto? Es decir, que de alguna manera tengas objetivamente la posibilidad de construir tus sueños, pero de manera objetiva. Es decir, no simplemente quiero ser artista y ok, perfecto. ¿Qué artista?
Concretemos. Shakira. Ok, ¿qué te gusta de lo que hace Shakira? Bueno, me gusta que canta bien. Ok. ¿Te gusta subirte a un escenario? No. Pero Shakira se sube a un escenario. O sea, es un poco comenzar efectivamente a validar qué es exactamente lo que te gusta de esa ocupación. Porque a veces estás concentrado en el sueño sin objetivamente valorarlo. Es decir, a ver, yo no soy una persona tan expuesta. La verdad, no es que me gusta manejar redes, pero me encanta que es famosa. Y cuando ya te das cuenta que solo es la fama, dices, a ver, tú puedes ser famosa en varias opciones. Pero si no te gusta esto de subirte a un escenario, de dar entrevistas, de qué sé yo, si solamente estamos hablando de cantar, quizá te faltan algunos elementos. ¿Has valorado? O sea, el sueño implica abrir unas puertas, pero cerrar otras. Entonces, entender ese sueño que piensas tener, ¿qué tanto empata con lo que realmente quiero? O sea, porque esa idea de que haz lo que te gusta y no trabajajar un día en tu vida, no es real. Sí. No es real. Entonces, justamente ¿cómo se aterriza eso? El rato, por ejemplo, y es chistoso, una de las partes que es increíble, les dices a los chicos, ok, soy el genio de la lámpara maravillosa. No te preocupes por nada. Te concedo la ocupación de tus sueños. ¿Qué quieres? Blanco. Blanco. Porque siempre estás pensando en la limitación, el por qué no puedo, no el qué puedo hacer. Entonces, independientemente, y tal cual, el rato que tú les dices, te salen con Shakira. ¿Qué te gusta específicamente de Shakira? ¿Qué es famosa? ¿Nada más? No, nada más. Pero, a ver, cuéntame un poco. ¿Manejas redes sociales? ¿Te gusta estar ¿Cómo manejas tu perfil en redes? No mucho, yo soy un poco privado. Bueno, Shakira tiene su vida expuesta en toda la red, su vida personal. ¿Cómo te sientes en relación a eso? No. O sea, tampoco que sepan toda mi vida personal. Esa parte creo que sería desgastante. Ok. ¿Qué tanto participas tú, por ejemplo, en las actividades de colegio de hablar en público? No mucho. El rato que te das cuenta el costo de ese sueño, a veces echas para atrás. Es decir, es entender desde la apertura total del qué quiero. El rato que comienzas a desmenuzar qué tengo que hacer para llegar ahí, comienzas a decir, la verdad es que no creo que quiero eso. Quiero otra cosa relacionada, quizás music business, que es más el tema del negocio de la música y el entretenimiento. Y te vas dando cuenta que no es Shakira lo que tú quieres, sino la parte de administrar un artista que te llama la atención. Y en ese sentido, quizá a veces hay una desconexión entre las metas, los sueños y las ilusiones del joven y las metas de la familia. Entonces hay en este país, como en muchos, un gran porcentaje de empresas familiares y negocios familiares que la familia tiene pues esta ilusión de ir perpetuando en el legado familiar. ¿Qué se hace con un chico que no se alinea, por ejemplo, el interés de la empresa familiar? ¿Cómo llevas estas conversaciones para empatar los intereses de la familia, que por ahí es la que va a pagar la carrera, y el chico que es el que va a realmente vivir esta experiencia? Lo simpático es que no soy yo, es del chico. Es decir, esto siempre, y de lo que sacas del programa, que es de alguna manera un aprendizaje para la vida, es que siempre se trata de ti. Las decisiones las tomas tú. Entonces, para tomar decisiones, de alguna manera tienes que tener la información adecuada y compartirla con los demás, comunicarla a los demás. Entonces, el programa lo que busca es que ellos defiendan su propia decisión frente a sus padres. Por supuesto, con nuestro acompañamiento. Es decir, pero él tienen que empoderarse de todas las decisiones y cómo acompañas en el proceso. Tienes la información de por qué estás tomando la decisión. O sea, el proceso le dio, efectivamente, mira papá, vi que periodismo no está creciendo. Yo particularmente soy una persona que, te has dado cuenta, soy muy tímido. No, en realidad no escribo tampoco bien, no es mi fuerte. Tampoco me veo en la parte de comunicación de la empresa. He visto varias posibilidades dentro de la empresa en las que podría ingresar en la parte financiera, etcétera. Sin embargo, no me veo ahí. La verdad es que efectivamente las habilidades que tengo como fuertes, como motivacionales, no están de la mano de ninguna de las partes relacionadas a la empresa. Esa es la verdad. Entonces, efectivamente, la parte musical, que no tiene nada que ver con el manejo de la hora, esa es mi decisión, porque efectivamente te consta que desde niño tocaba la guitarra. Me ha gustado, creo, y te consta que en las reuniones familiares
realmente soy bueno. No es simplemente que lo estoy diciendo yo, hay terceros que han validado, he escrito música, mezclo muy bien. En realidad es algo que va más con mi personalidad y con mis gustos y mis intereses. En realidad es por eso que estoy tomando esta decisión. Pero no es que, o sea, no he valorado las opciones que tengo cerca, porque también es importante reconocer que lo que tienes cerca también es bueno. O sea, ese negocio, esa empresa, o sea, sí puedes valorarla, pero no escogerla solo porque ella existe. Claro. Es una oportunidad fascinante la que tienen los jóvenes en este proceso de ir perfilando y además reinventarse, porque al final del día se ve mucho que los jóvenes salen del colegio con una personalidad, con una forma de ser, con ciertos intereses y llegan a la universidad y tienen esta oportunidad de convertirse en personas totalmente nuevas. Es mucho más fácil, asumo yo, este proceso de transición y de reinvertirte o de inventar tu nueva persona o inventar tu futuro cuando estás en esta transición. Pero a lo largo de la vida asumo que se vuelve más difícil y a veces te toca, a veces la empresa en la que trabajas cierras, a veces el negocio en el que emprendiste pues no le fue bien y tienes que empezar de cero. ¿Qué tanto más difícil es este cambio de chip realmente más adelante en la vida y qué herramientas puedes aplicar para que esta transición sea más fácil y que logres levantarte más rápido? En ese sentido, creo que eso es un paradigma que hay que cambiar. Nos va a tocar cambiarnos de ocupación, de carrera, y eso es un crecimiento, pero lo vivimos a veces como fracaso. Y eso te ocurre en varias etapas de la vida porque a veces cambian tus valores, tu realidad. Te casaste, tienes hijos y comienzas a poner prioridades distintas y es importante entender que hay veces que tú tienes que cerrar ciertas puertas y abrir otras. Entonces, por eso es importante entender que no es un fracaso cambiarse de carrera ni de ocupación. ¿Por qué? Porque tú has tomado una decisión basada en ti mismo, en la realidad particular, en todo lo que has generado dentro de esa ocupación. Se suma, nunca se resta. Entonces, es ese como pasado fatídico de si me cambio, eso es un paradigma de la generación anterior. Hoy en día van a cambiar de ocupaciones muchas veces y todo sirve, todo funciona, pero funciona en la medida que tú sepas construir adecuadamente este perfil propio, individual y único que tú tienes. Entendiendo que el coaching laboral también trabaja en eso, es decir, a ver, quiero cambiarme totalmente de industria. Yo ya tengo estas habilidades, estos conocimientos, he trabajado en esto, siento que soy bueno en esto, pero me quiero cambiar. Eso suma. ¿A qué industrias te puede acercar? Veamos otros enfoques. Eso te va a sumar siempre. No es un fracaso inclusive salir de una empresa porque se cerró, porque se liquidó. Esa es la realidad actual de todas las empresas, de muchas. Entonces se cierran ciclos, pero siempre aportan, porque quizá de un trabajo tiempo completo pasas a un trabajo remoto que en esa etapa particular de tu vida puede ser incluso más conveniente. Entonces, hoy en día eso creo que es una construcción, simplemente. No es un fracaso el hecho de cambiar de ocupación, de sector, más bien habla de tu adaptabilidad y flexibilidad, de alguna manera, facilidad, flexibilidad para adaptarte a nuevos retos, sumar más conocimientos. Eso va a ser más necesario. Y eso es algo que hoy en día las empresas también reconocen y ven. A eso iba. Hablas tú de, además, perseguir tus propios intereses. Ajá. Entonces, creo que ahora más que antes hay chicos que cada vez más optan por carreras poco tradicionales, ¿no? Entonces, hay universidades en Inglaterra como Oxford, como Cambridge, donde hay carreras de estudio muy cotizadas como geografía, por ejemplo. Otras como literatura, no sé, barroca o alguna cosa así, muy poco tradicional, donde uno dice, bueno, pero ¿qué va a hacer con esto? Ajá. Ahora, estos chicos van luego, por ejemplo, a estudiar Derecho, van a obtener trabajos en banca de inversión, en consultorías y tienen carreras muy exitosas con una base académica poco tradicional. Pero las empresas realmente están tan abiertas todavía en este momento a recibir ese tipo de candidatos para trabajos que requieren tradicionalmente carreras un poco más convencionales. Yo creo que en el Ecuador falta eso. Particularmente. Si, por ejemplo, el primer ministro canadiense estudió literatura y uno dice, literatura y matemáticas, primer ministro,
creo que hay una apertura, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, de esto, de entender que te da mucho más allá estas carreras que parecerían no tienen futuro. Pero acá sí creo que falta. O sea, en el Ecuador nos falta ese trabajo de parte de la parte de alguna manera de las empresas de empleabilidad. Sí cuesta, eso hay que admitirlo. Creo que nos falta, que eso no está ocurriendo. Pero creo que hay algo que trabajar en ese sentido. Es decir, yo no creo que está bien, o sea, creo que esa es nuestra lucha, que un chico entre solamente a business porque va a tener empleo, porque no es así. Sí, a negocios porque no es así. Lo que él tiene que entender es quién soy yo y efectivamente dónde, en qué programa mis habilidades van a ser más reconocidas, más visibles y de alguna manera a qué me empatan. Entonces, en tema de geografía, hay chicos que, por ejemplo, no son muy académicos y nos pasó que no me gusta nada, la verdad no, en el colegio lo único que me gustaba es geografía. Y uno dice, ¿qué haces con geografía, verdad? Me gustan los videojuegos y geografía. Y uno pensaría, no hay solución. Bueno, hay una carrera técnica que se llama técnico en georreferenciación. ¿Qué hace un técnico en georreferenciación? Es los que buscan, es un programa efectivamente que dentro del mapa ubica los lugares. Entonces hoy día tú pones en el Google Maps, icon, team, es alguien que está detrás de ese, que sabe manejar un plano, que sabe geografía y que efectivamente coloca. Entonces, efectivamente, si el chico no veía esa posibilidad y le matabas el sueño antes de hora, no la veía. Y efectivamente iba a estar como el 87% de las personas condenado a que estoy en negocios porque finalmente eso es lo que pensé que me iba a dar dinero. Nunca vi cosas que realmente me gustaban y cómo conectarlas en los perfiles ocupacionales que hoy existen. Esa guía de empatar lo que te gusta, lo que sabes, para lo que eres bueno, tus sueños, ¿se da en los colegios hoy en día o es un servicio que dan las universidades o aquí realmente es algo que todavía está en el campo privado, por decirlo así? O sea, las universidades tienen, pero obviamente en la parte vocacional es de alguna manera en grupo, es decir, ofrecen de alguna manera charlas de profesionales, de los profesores, pero más informativa en cuanto a lo que involucra el programa que están vendiendo. Okay. Pero no uno a uno. Entonces, a veces este acompañamiento requiere que seas individual, porque eres un personaje único, de gustos únicos, de deseos únicos, de fortalezas únicas. Entonces, la idea sí es un acompañamiento a ti mismo frente a tu propio perfil. En las conversaciones que tienes con las familias y los estudiantes, ¿se topa el tema, por ejemplo, de la mujer cuando, en el caso de que te cases y tengas hijos y cómo va a afectar esto a tu profesión y a tu perfil? ¿O eso es algo que hoy en día es mala palabra? Sabes que eso, por ejemplo, yo me cuestiono y me preocupa. Porque, por ejemplo, sí es importante que las mujeres tengamos, o sea, nos atrevamos a decir que es importante para nosotros, independiente de la ocupación. O sea, que puedas de alguna manera saber cuáles son tus valores personales. Y eso te permite de alguna manera cerrar puertas y entender que quizá vas a cambiar de ocupación por beneficio de la familia, por tener tiempo con tus hijos, porque quieres hacerlo. Porque es tu voluntad y esa pausa siempre va a sumar. No vivir con la culpa de que como me quedé en la casa 4 años, se acabó la economía familiar. Fíjate que es algo que me parece fundamental. Cuando yo yo pasé por la universidad hace unos 25 años, 20, no sé ni cuántos. Y es un punto que yo nunca me planteé y nunca nadie me planteó. Y cuando pues a lo largo de la vida yo tuve hijos, me casé y tomé decisiones con respecto a mi carrera profesional, como dices tú, hay un gran elemento de culpa, pero además un elemento de sorpresa de no me imaginé que yo iba a estar en esta disyuntiva porque yo crecí pensando que uno lo podía todo en las 24 horas del día y uno puede todo lo que quiere y puede, pero no necesariamente tienes todo el tiempo para hacer todo lo que te planteas. Y por eso te pregunto, si es que hoy en día ¿es una conversación que la tienen las familias? Totalmente. ¿O es un tema de que la mujer la puede todo y ahí luego tú verás? Pero eso es un error. La mujer no lo puede todo y nadie puede todo. Que tú hayas hecho todo bien no significa que las cosas van a salir bien.
pueden salir mal, pero no significa que te equivocaste en la decisión que tomaste. O vas a hacer sacrificios que luego Hiciste te valen la pena. sacrificios que en ese momento tenías que hacer. Que las cosas no resultaron, no significa que te equivocaste en el momento que tomaste la decisión. Porque pusiste primero lo que tú querías, que siempre está bien. Sí. Es decir, el problema de la culpa es no entender por qué tomaste la decisión en el momento que tomaste la decisión. Y yo no creo hay que es culpas. una incoherencia entre lo que quieres y la realidad. O sea, creo que cuando no empatas las dos cosas y tienes como esos sentimientos encontrados es cuando te genera ese sentimiento de, no sé si es culpa, a veces frustración por tomar la una decisión o la otra. O sea, ya sea por priorizar tu familia en ese momento o la carrera. Las dos son válidas, pero creo que es una conversación que hay que tener. Y no Claro, sé si la están teniendo la tenemos hoy en día. porque, por ejemplo, o sea, me pasa mucho que las niñas sienten, o las chicas, que, por ejemplo, poner en mis valores personales la familia implica que no es moderno, que de alguna manera yo no voy a dar el paso si en mi matrimonio tengo que ceder mi parte profesional, por ejemplo. Y eso es un problema, porque efectivamente, aunque tú des todo de sí en la parte profesional, el desenlace puede no ser el que esperabas. O sea, algo Muchas veces. Muchas veces. Es distinto. Entonces, tú no puedes ver, a veces cuando las cosas no salen bien, qué habría pasado si. Y vives con una culpa que no te corresponde porque igual el desenlace pudo haber sido equivocado aunque hubieses tomado la otra decisión. Entonces, es importante que en ese momento, cuando tomas la decisión, aceptes el desenlace, bien o mal, entendiendo qué puertas cierras, qué puertas abres y por qué tomaste la decisión. Existe a veces esta idea de que la mejor educación es la más cara. Ajá. Y las familias muchas veces empeñan una gran parte de su reserva económica, se endeudan, a veces los chicos también, para pagar la educación más cara a la que puedan acceder. ¿Qué tanto realmente corresponde este costo-beneficio de escoger lo más caro y qué otras opciones se pueden explorar? Ok, yo creo que, por ejemplo, en eso, las buenas noticias es que, mira, hoy en día hay tanto acceso a conocimiento, inclusive gratuito. O sea, por ejemplo, tú tienes gente en Google trabajando que no ha pasado por Computer Science. Y dices, ¿pero cómo? Por ciencias de la computación. Exactamente, que no ha pasado por la universidad. ¿Por qué? Porque inclusive Google hace programas gratuitos. A veces de $50 si quieres. O sea, efectivamente, hoy en día el recurso o el conocimiento está en el Internet. La autonomía para bajar lo que tú quieras está ahí. Pero la decisión, a veces nosotros queremos de alguna manera delegar la responsabilidad. Como padres yo cumplí la universidad más cara, por lo tanto quiero delegar eso y sientes que de alguna manera hiciste lo mejor. No necesariamente hiciste lo mejor. Es decir, es importante entender que eso cambió. Es decir, la universidad, por supuesto, te da un título, pero el título no es todo. Es decir, hay muchísimas cosas, muchísimos elementos que tú tienes que valorar y que no hacemos. Es decir, por ejemplo, la universidad. Hoy en día tú vas a poder hacer emprendimientos. Deberías tratar de generarlos. ¿Por qué? Porque hoy en día tienes los recursos, lo que decíamos. Tú vas a de alguna manera decirle a la inteligencia artificial, ayúdame con esto, y puedes emprender de una manera más fácil como nunca antes. Sí, las barreras son mucho más bajas. Son mucho más bajas. Entonces, lo que nos da miedo es atrevernos. Todos estamos de alguna manera tratando de pagar una educación carísima para que nos empleen, no para desarrollar. Quieres que la universidad te dé los conocimientos, las habilidades del networking y confías en que lo haga. Pero no se trata solamente de la universidad, se trata de ti. Y de manera autónoma, todo lo que es conocimiento vas a poder encontrar en el Internet si realmente quieres. Los programas hoy día online te acreditan igual que los presenciales. Uh-huh. Es el mismo título, es más barato. ¿Y qué te piden en un perfil ocupacional de LinkedIn? Te dicen, necesito conocimientos de este y este programa, conocimientos de esto, habilidades específicas de lo que necesita. No te piden a veces ni siquiera el nombre de la carrera. Uh-huh. Te piden habilidades específicas. Entonces, ese es un paradigma diferente que nosotros no vivimos. O sea, nosotros no teníamos educación virtual. Para comenzar por ahí, no existía. Claro. Hoy en día sí la tienes más barata a cualquier parte del mundo. Es decir, tú puedes
online coger un programa de España, de Estados Unidos, a un muy buen precio. Entonces, la parte económica no se vuelve hoy tan fundamental, sino entender qué quiero ser. Qué bueno, porque las barreras realmente a la educación... En la educación se están... Y como te digo, hay una página, por ejemplo, que se llama edX, que tienes básicamente los contenidos de MIT, Harvard, Stanford. No está toda la malla curricular, pero hay mucho. Entonces, de alguna manera, estás mucho más cerca de estos conocimientos si tú quieres. Sí, y si te organizas y te disciplinas. Exactamente. Se nos va acabando el tiempo, Verónica. Muchísimas gracias. Yo quiero hacerte 3 preguntitas más cortas para respuestas cortas. ¿Cuál es el mejor consejo que tú das en este proceso? Creo que escúchate a ti mismo. O sea, conócete a ti mismo y decide frente a tu propio perfil. ¿Y cuál es el peor? Haz lo que te diga el resto. Recomiéndanos unos 3 libros o recursos donde encuentres que hay mucha información al respecto de cómo irte perfilando o cómo perfilar a tu familia en este proceso. Hay un libro que se llama ¿Qué color es tu paracaídas? Ajá. Que es específico sobre tal cual, estas decisiones de carrera, cambios de carrera, de ocupación, y de alguna manera tiene un orden cronológico de lo que debes hacer. Ah, chévere. Ese es el resumen de lo que hacemos. Bien. De ahí otro que me encanta que se llama La Buena Suerte, de Alex Rovira, y es un libro que habla de la suerte, pero no la suerte azarosa, es decir, hay este componente que nosotros somos deterministas, ¿no? Es que qué mala suerte, es que a mí nunca me salen las cosas. Y él dice que la suerte se construye. O sea, que una vez que tú de alguna manera construyes con tus hábitos, con tu perseverancia, con tus decisiones, la suerte simplemente es una oportunidad. Entonces, la suerte no es azarosa, es la que construyes. Después del tercero, se llama Hábitos Atómicos. Entonces, ese libro también me encanta porque de alguna manera te dice cómo cosas pequeñas pueden significar muchísimos cambios. Es decir, cambios en tu rutina diaria pueden tener un impacto gigante a largo plazo en tu éxito profesional. Gracias, Verónica. Y para terminar, cuéntanos un poco dónde les encontramos, dónde podemos consumir, si es que alguien tiene curiosidad de acceder a tu servicio, a la información que ustedes producen, dónde les pueden encontrar. Tenemos la página de internet, la www.connectcoaching.co. Ya. Tenemos en Instagram, Connect Coaching, en Facebook, en TikTok, en todas las redes. Ya, chévere. Muchísimas gracias. Te agradezco por el tiempo y por compartir tus conocimientos. No, gracias a ti, Gabriela. Un gusto. A ti que nos escuchas por Spotify, que nos miras por YouTube, te agradecemos siempre por permitirnos caminar contigo. Esperamos que compartas, que te guste, que comentes y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.